Son las 2 de la tarde con 19 minutos, estamos en la Central de Informaciones, nos acompaña ya en nuestra mesa de conducción el doctor Juan Villena, decano del Colegio Médico. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a RPP Televisión. ¿Qué dice Jorge? Un placer estar aquí con usted. Bueno, es para comentar una información, una revelación que en realidad es preocupante, ¿no? Y está referida a la tuberculosis. La TBC viaja en microbuses. Se ha hecho un estudio que 3 de cada 4 conductores, choferes de estos servicios de transporte público está expuesto de una manera altamente preocupante a este bacilo, el bacilo de la tuberculosis. Bueno. Sí, se ha sospechado desde siempre que los ambientes cerrados, pequeños, son un lugar de alta posibilidad de contaminarse con el bacilo, porque una persona tose, inmediatamente uno tiene que estar atento, porque cuando alguien tose, tiene alguna enfermedad en los bronquios, en la garganta o en el sistema respiratorio. Y puede ser una infección que acaba de adquirirla, una faringitis, una bronquitis sencilla, silvestre, o pudiera ser que tenga tuberculosis, y eso no se puede saber hasta que se haga el diagnóstico, se establezca el diagnóstico. Este concepto es bien importante, Jorge. Las personas que tosen y tienen diagnóstico de tuberculosis, no hay problema. Sabemos que este señor es tuberculoso y hay que tener cuidado cuando él tose, pero ¿qué hacemos cuando alguien tose y no sabemos que tiene tuberculosis? Porque no se hizo el diagnóstico. Este es el concepto más importante y de más riesgo que hay en todas partes. Y por supuesto los lugares donde hay hacinamiento y los microbuses, lamentablemente en nuestro país, los microbuses son pequeños, cerrados, conglomerados. Leí una frase que me gustó mucho: al fondo hay TV. En los microbuses, entonces la famosa frase, así es, la famosa frase de al fondo hay sitio, ahora tenemos que transformarla en al fondo hay TV, porque los microbuses vienen llenos de personas que pudiera alguna de ellas estar contaminada, y el toser, viaje de más de 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, intercambiando este aire es de alto riesgo, ¿no? Es necesario diseñar quizás los micros con otras características para que pueda haber menos contaminación. Mientras que eso suceda, que es en realidad muy lejano, porque vemos que digamos, la presencia de las combis, de las cúster, ya tienen características establecidas. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué medidas se pueden tomar? Por lo menos, por ejemplo, en el caso del grupo de riesgo, que en esta situación vienen a ser los choferes o los cobradores que están expuestos, porque ellos están horas, 10, 12 horas por lo menos, al interior de estos vehículos. No solamente ellos, también las personas que nos movilizamos en servicio público. Claro, o sea, lo primero que no se le ocurre, es, oye, hagamos pues un chequeo a todos los que trabajan en micros, los conductores y los cobradores, a todos, para hacer una detección temprana, precoz, con la posibilidad de que tengan ya la enfermedad y no solamente la infección, porque una cosa es tener el bacilo, que cuando uno nace aquí en Perú, pocos meses después ya está con el bacilo, por eso es que nos vacunamos cuando nacemos, ¿no es cierto? Y encontrar aquellos conductores o cobradores, como acabo de señalar, en los microbuses que estén infectados, para darle su tratamiento lo más pronto posible y así disminuir por lo menos la presencia en los que conducen vehículos. Pero como muy bien ha señalado, esa es la población que conduce, pues. Y la otra, la que viaje permanentemente en los microbuses, que no está todo el día, por supuesto, manejando, pero que hace viajes de 40, 50, 60 minutos. Y que fácilmente, por supuesto, también eso es más difícil de poder controlar. Pero una idea que no es mala es, por lo menos a los conductores, hacerles un chequeo permanente, más allá de lo que normalmente se hace. Es necesario buscar, ahora que se ha señalado ya con claridad que hay una tasa mayor de infección en la gente que conduce microbuses. Esto es importante. Y el otro concepto, el que acabamos de decir, de ver cómo se pueden modificar los microbuses, pero simplemente hay que poner la ventana más alta, para que nadie meta la mano, porque uno de los riesgos que tenemos, lógicamente, si uno viaja con la ventana abierta, no sabe quién va a meter la mano. Todo, ¿no? Porque... De verdad que sí, o sea, el aire debe ser circulante. Si uno tiene la ventana abierta, la cartera debajo de la silla o debajo del asiento o algo así, porque lamentablemente también sucede que alguien puede introducir la mano dentro del vehículo, pero para no tener que abrir estas ventanas, pues se hacen ventanitas más altas, ¿no? Allí para ventilar perfectamente. Y si hay necesidad, inclusive se pueden poner mallas para que no haya mayor dificultad en ese sentido. Pero es necesario que este tipo de transporte público, que es difícil erradicarlo, dicho sea de paso,
termina siendo otro problema social, el erradicar estos transportes, darles la mejor ventilación, la mayor posibilidad de que sean seguros hasta donde sea posible, ¿no es Ahora, cierto? ¿cuál es la situación de la tuberculosis en nuestro país? A nivel de pronto de Latinoamérica o mundial. ¿En qué puesto estamos? Bueno, si bien es cierto que se ha mejorado en el último tiempo en el número de casos nuevos ha disminuido, sin embargo, en Latinoamérica somos el segundo país que tiene tuberculosis. Y esta medalla que tenemos, como digo yo digo repetidamente, tenemos medalla de plata en tuberculosis. No solamente somos el segundo en Latinoamérica, sino en el mundo tenemos la tasa más alta, el segundo país en la tuberculosis extra drogoresistente, o sea, la más agresiva, la más severa, la más difícil de tratar. Nuestro país lamentablemente tiene medalla de plata. Hace unos días nos hemos perdido la de plata o la de oro en voleibol, ¿no es cierto? Pero no importa. Tenemos la medalla de plata en tuberculosis extra drogoresistente. Qué lástima que sea así, ¿no? ¿Qué políticas desde el Estado se han tomado en los últimos, no sé, 15 o 10, 5 años para contrarrestar esta Sí, situación? yo creo que han habido buenas intenciones todos estos años, pero lamentablemente no se ha logrado controlar la infección. La estrategia actual ha incrementado de un hospital, que era el Hipólito Unanue, para tratar a los pacientes con tuberculosis extra drogoresistentes, a 4 hospitales en el Ministerio de Salud, incluyendo María Auxiliadora, el Hospital del Niño, que están dando un trabajo importante, pero que es absolutamente insuficiente. ¿Pero Hay por gran qué es insuficiente? necesidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Medicina? ¿Qué falta ahí? En realidad uno de los temas más trascendentales en nuestro país son las condiciones sociales, son las condiciones donde vive la población. O sea, es un error pensar, y yo lamento que algunas veces escuchar a colegas que dicen, si tuviésemos tratamiento para todos, si les damos tratamiento, se acabó el problema. No, pues tuberculosis tiene lo que llamamos nosotros condicionantes sociales. Una familia donde habitan 5, 6, 7 personas en un ambiente que es absolutamente reducido, facilita que haya contaminación. Una alimentación que no sea lo más saludable también va a tener niños desnutridos, que incrementa la posibilidad porque están disminuidas las defensas. Entonces, el saneamiento es fundamental. Las condiciones de Aire trabajo, en el corriente, caso de los pero si choferes. ni siquiera tienen trabajo gran parte de la población, y los que trabajan con sueldos que en algunos casos, con las disculpas de la expresión, sueldos miserables, ¿no es cierto? Casi digo como los de los médicos, ¿eh? Ah. Entonces esto lógicamente condiciona que la situación en la que vive la población no sea lo mejor. Creo que uno de los problemas que tenemos es no percatarnos que los que decimos que tienen tuberculosis son personas, son humanos, son personas que tienen todo el derecho de tener una habitación adecuada, alimentación adecuada, un sistema de salubridad correcta, saneamiento ambiental, en fin. Esto forma parte, pues, de la estructura del Estado. O sea, es el Estado el que tiene que tomar la decisión, no solamente en pensar, estamos hablando de una reforma del sector salud para dar mejor tratamiento, mejor atención a la población, prevenir las enfermedades, pero es necesario que esto vaya de un manejo relacionado con la vida misma. Y la vida misma tiene que ver con el trabajo, con la alimentación, con la habitación, en fin. Estos conceptos que son para disminuir la brecha, ¿no es cierto? Que lo hemos escuchado repetidamente, pero que creemos que hay necesidad de poner el acelerador, ¿no? O sea, si bien decimos que la economía está muy bien en nuestro país, hay que repetir la frase, que este goteo llegue a la población que más necesita, ¿no? Y estamos hablando de Lima. Nosotros vemos en Lima una población que se moviliza en vehículos propios, en fin. Pero en las regiones hay gente que duerme en el suelo. Duermen en el suelo. Y cuando muchas veces decimos, ¿por qué no hay médico? Yo digo, pero si en los lugares donde la gente vive en pésimas condiciones, hace todo lo posible porque sus hijos se vayan a la ciudad, es porque no le damos condiciones para que allí se quede la gente a vivir. Ahora, ¿cómo uno puede, digamos, bajo algunos síntomas, determinar si es que probablemente está ya siendo víctima de este bacilo, de la tuberculosis? ¿Hay manera de yo creo que sí, reconocerlo, yo ¿no? creo que sí es importante. Por ejemplo, el hecho de tener tos, más de 15 días de tos, es obligatorio que uno tenga que hacer una radiografía de pulmones. Esto es obligatorio. Tos de más de 15 días. Claro, no hablo de aquel paciente que todo el tiempo tiene un mes de tos porque tiene una enfermedad crónica, un asma bronquial o una bronquitis asmatiforme, como le llamamos Estamos hablando nosotros. de una tos en particular. Estamos hablando de un tos. paciente de una persona que no tiene tos históricamente, de repente empieza a toser, se pasa 2 semanas, que puede ser tos seca inclusive, y en algunos casos llegan a expectorar, puede ser
purulenta, amarillenta, como decimos nosotros, o inclusive pueden haber rasgos de sangre. En algunas ocasiones el paciente puede tener una enfermedad tan avanzada que no solo son rasgos de sangre, sino sangre en el esputo, o sea, expectora y es sangre evidente, le llamamos hemoptisis nosotros en la medicina, pero este es el hecho. Un paciente que tiene tos que puede ser seca, que puede expectorar y ser purulenta o inclusive rasguitos de sangre. Esta es una manifestación en lo que se refiere al respiratorio. Se acompaña muchísimas veces de baja de peso, disminución del apetito y sudoración en las noches, muy característico, sudoración nocturna le llamamos, ¿no? Entonces, inclusive cuando se ha referido al paciente con tuberculosis, las pestañas se ven mucho más largas, de tal forma que en algún momento en la literatura se reporta como el rostro de Margarita Gautier, una dama que tenía unas pestañas rizadas y muy grandes, como si fuese parte del cuadro clínico de tuberculosis. En buena cuenta, ¿qué le estoy diciendo? Si una persona empieza a bajar de peso, que tiene sudoración nocturna, temperatura más o menos elevada, 37,5, 38 de temperatura, lo que diríamos febrícula, y con una tos que pasa más de 15 días sin resolverse, a pesar del tratamiento, puede tomar antibióticos, inclusive pensando que es una infección bacteriana y la enfermedad continúa, eso es muy sospechoso de tener una tuberculosis. Ahora, un cuadro de tuberculosis se presenta en el tiempo, en un espacio determinado, en un periodo determinado, aparece de un día a otro. Esto es consecuencia, bueno, ya lo hemos dicho, de condiciones, digamos, adversas, paupérrimas en la alimentación, en la manera como uno vive. ¿Cómo se presenta Sí, esta hay enfermedad? dos formas. Una es la primoinfección, como llamamos un paciente que no tiene tuberculosis, de repente se infecta y hace un cuadro de reciente inicio con un bacilo que le ingresó de nuevo. O sea, primera vez que tiene bacilo, precisamente en la población que diríamos virgen de no haber tenido nunca el bacilo de tuberculosis, ¿no? O incluso alguno que no tiene una población importante de bacilos e inicia por una contaminación. Entonces se contamina por alguna otra persona, se infecta por contacto con alguien que está tosiendo y empieza la enfermedad. La evolución no es muy aguda, por eso yo le decía, 2 semanas de tos más o menos, Claro. diríamos casi crónica, va siendo así semiaguda. Para la población general quizás sea más fácil decir semiaguda, no ni muy aguda, es una enfermedad que avanza lentamente, pero no tan lentamente como para que no se percate la persona. O sea, 15 días es un tiempo prudente, pero mucha gente tiene 1 o 2 meses y recién va al hospital cuando la enfermedad realmente está avanzada, ya bajó de peso en exceso, y esa no es la idea, ¿no? La idea es que cuando aparece una tos nueva, que dura más allá de lo normal, más allá de 15 días, hay que hacer un chequeo obligatorio. Y con mayor razón si es que uno tiene contacto con alguna persona que esté o con tratamiento o con sospecha de tuberculosis o haya tenido tos también, ¿no? Porque esto puede generar que adquiera una tuberculosis multidrogoresistente o esta drogoresistente. Ahora, Esta es una forma, le decía yo, solo para terminar la idea, Jorge, es cuando ingresa el bacilo. Pero hay otro concepto, pues nosotros, en general, la población peruana tiene, mucha de nuestra población tiene el bacilo en nuestro organismo, está en nuestro organismo. Disminuyen las defensas y se produce lo que llamamos una tuberculosis de reactivación. O sea, está ahí, disminuyen las defensas, uso de medicamentos inmunosupresores y rápidamente se despierta la enfermedad, ¿no es cierto? Estas son 2 condiciones, el que se infecta por primera vez y aquel que tiene ya el bacilo y que... Muy bien, hay una población en especial en la que se conoce que si tuviese el bacilo va a desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH, si tienen el bacilo, lógicamente tienen 10 veces, 8 a 10 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que la población general. Entonces a ellos se les puede dar profilaxis inclusive, se le da el antibiótico, el antituberculoso, para que no siga aumentando la población de bacterias que tiene. Supongamos que tiene 1000 bacterias, con esas no se hace evidente la enfermedad, pero están ahí las 1000. Bajan las defensas y transforman en 1 millón, 2 millones, 10 millones. Para que esto no suceda, las 1000 bacterias que tiene, le damos un antibiótico y las disminuye a 10, 20 o casi imperceptibles en número. Entonces tendríamos los 2 casos, los pacientes y las personas que recién se infectan o por primera vez y la población que tiene el bacilo y que puede reactivar la enfermedad. doctor, la automedicación, ya todos sabemos que es fatal en realidad, no debería suceder este tipo de cosas en una persona que está frente a alguna enfermedad, cualquiera que ésta sea.
En la tuberculosis, esto es, digamos, Es mucho más... trágico, es trágico, es trágico, mejor, es tan ¿no? trágico que nosotros hemos recomendado para estrategia de tuberculosis como colegio médico que definitivamente se prohíba la venta de los medicamentos antituberculosos en las farmacias y que toda la dispensación del medicamento para tratar tuberculosis sea desde el Ministerio de Salud. Inclusive el hecho de que los médicos en el consultorio particular puedan atender debiera tener un registro de qué médicos están autorizados para tratar pacientes con tuberculosis, en qué clínicas se puede tratar pacientes con tuberculosis, porque esto es absolutamente fundamental. La tuberculosis cuando se trata a medias, cuando no se termina los 6 meses de tratamiento, porque un paciente comienza a tomar su medicación, se siente muy bien después de 2 meses, deja la medicación, otro que llamamos abandono del tratamiento. Multidrogoresistencia indudable, y si nuevamente se le da tratamiento, puede llegar a ser extradrogoresistente. O ¿Eso sea, logra curarse de la tuberculosis o no? ¿O no, pues, se mantiene en no, en ni esta hablar. situación, como usted dice, El paciente que tiene tuberculosis de reserva? reciente Ujú. y sensible, quiere decir que no es resistente, o sea que va a responder al tratamiento, cura absolutamente. Después de 2 meses está perfectamente bien, uno piensa que ya está curado y deja de tomar la medicación. Sino que lo que pasa es que tiene que terminar los 6 meses de tratamiento, por lo que le dije. Porque se va a quedar con 1000 o 2000 bacterias y queremos bajarlas a que tenga una o ninguna bacteria. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pues se quedan 1000, va a transcurrir un tiempo, se reactiva esta enfermedad, pero son 1000 bacterias que ya conocen los antibióticos que hemos usado. Entonces ese Se es el vuelve concepto resistente. fundamental, está en hacer un diagnóstico temprano, dar el tratamiento oportuno con las drogas más activas para esta persona y, por supuesto, evitar que la persona abandone el tratamiento. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado No, con nosotros. no, Hemos gracias a conversado ustedes. con el doctor Juan Villena, decano del Colegio Médico. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Hacemos una pausa, amigos, para los titulares. Volvemos con más.